Ya van a ser 3 semanas en Colombia. En Bogotá he tenido unos 5 o 6 días entre idas y venidas, pero pues contento de volver después de tanto Vacaciones, tiempo, ¿no? ¿no? Sí, Vacaciones. sí, sí, vacaciones con la familia Ajá. y nada, pues lindo disfrutar de Colombia y de Bogotá, que es una ciudad con tanto movimiento, con tanta música. Está buenísimo. Nos conocimos en un mercado cultural Hace en La Paz hace 9 años. 9 años, exactamente. En el primer Vi mercado cultural de Bolivia, que era en La Paz. que fue en La Paz. Y tenías una particularidad que eras bien emprendedor, preguntón, Pues sí, inquieto, muy inquieto. Y eso dio pie a que pudiéramos hacer algo en Santa Cruz de la Sierra, de acuerdo. Sí, así es. con Caínco. Así es. De hecho, ese mercado cultural fue la primera experiencia que tuve como emprendedor cultural. Pues anteriormente lo veía de una manera muy artesanal y a través de la invitación de un amigo eh, consiguieron invitarme, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de conocer a mucha gente con la que todavía mantengo en contacto, como vos, y con la que, bueno, no con todos he logrado desarrollar cosas, pero pues para mí ha sido una cosa muy, muy importante ese evento, porque fue una guía y fue una especie de ver cómo estaban haciendo las cosas, qué estaba bien, qué estaba mal y qué podía hacer yo en mi ciudad, en mi contexto, con mi gente. Así que fue maravilloso. Y además pues desarrollamos muchas amistades, ¿no? Sí, que eso es lo bueno que ha quedado de esos encuentros. Y tú ya tenías Animal de Ciudad cuando Sí. estuviste en ese mercado. ¿Ese era el proyecto que estabas presentando? Sí, sí, yo empecé con esto el año 2007 eh, y empecé pues como músico solista, mi guitarra y yo viajaba. Y en una gira pues que hice con otros artistas con más trayectoria que yo en ese momento, la gente me decía pues, ¿dónde está su disco? Quiero comprarle el disco. Entonces eso me llevó al estudio. Grabé un disco, pues llevarlo, me di cuenta ahí que grabar era una cosa y llevar todo eso a una situación de escenario era otra completamente diferente, dinámicas diferentes. Me costó mucho llevar todo eso, porque obviamente pues era mucho más joven, no sabía de dónde conseguir los recursos, pero pues fui creciendo y como no habían espacios, pues me tocó crearlos. Entonces ahí como que me volví gestor cultural. Y empecé a abrir espacios y dije, pues si los puedo abrir para mí, ¿por qué no para otra gente? ¿Y por qué no puedo aprovechar para que esto crezca un poquito más, ¿no? Y en ese momento, más o menos en la época en la que nos conocimos en el mercado cultural de La Paz, yo empecé un proyecto que duró más o menos 5 años, 6 años, que se llamó El Colectivo, que lo conociste. Y que era un colectivo de grupos, de bandas, de rock, pop, de todo. Habíamos artistas de todos. Y pues la idea era hacer un colectivo que gestionara todo, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante, muy positiva, no solo para mí, para Animal de Ciudad, porque a partir de ese momento crecimos muchísimo, sino también para otros artistas que hoy también siguen haciendo carrera y se han beneficiado muchísimo de todo lo que hicimos en ese momento, ¿no? Y con Animal de Ciudad pues ya 10 años, el año pasado cumplimos 10 años. Cumplieron 10 años. Y seguimos en la batalla, ¿no? Seguimos persiguiendo el sueño y trabajando muy duro. Cada vez se pone más difícil, ¿no? Yo te sigo en redes, específicamente en Facebook. Sí. Soy de los que pierde a veces tiempo en Facebook. Pero cuando te hago seguimiento, creo que no pierdo el tiempo porque he visto dos cosas muy interesantes. Una, que te mueves mucho con tu banda, Animal de Ciudad. Y la otra, que hiciste un tour de la cerveza, que nos va a dar tema para otra entrevista, en donde estás Siempre. tomando todas las marcas de cerveza habidas y Siempre. por haber. Sí. Animal de Ciudad, he visto que ha estado dándole vuelta a Bolivia, ha estado en Argentina, Sí. en México, en Brasil. Así es. ¿En qué otros países ha estado Animal de Ciudad? Pues fundamentalmente esos, hemos tenido una oportunidad muy específica y muy especial también en Cuba. Fuimos a un festival
a un festival cultural en el cual participaban muchos artistas de diferentes lugares de América Latina. Y pues obviamente eso fue una movida más de cooperación cultural entre el gobierno de Bolivia, el festival, la hermandad y la afinidad pues, que hay entre Bolivia y Cuba hoy en día. Pero pues eso nos permitió hacer, primero conocer Cuba, que siempre es una gran incógnita y es un país que ya sea por lo político como por lo musical llama muchísimo la atención, ¿no? Y por otro lado, nos tocó compartir, viajar con el Grillo Villegas y su banda, que es hoy por hoy el músico de rock más importante de Bolivia, activo, y que además es un gran amigo. Fue una experiencia fantástica compartir escenario y viajar juntos. Pero pues creo que para mí de las experiencias más fructíferas han sido poder ir a Argentina y poder ir a México. Sobre todo México, que es donde hemos estado poniendo las fichas los últimos 3 años, ¿no? Normalmente uno en estas entrevistas habla de lo lindo y lo bonito de cumplir el sueño, de estar en un escenario, compartir con un artista, salir del país. Sí. Entonces uno muestra en la cámara lo lindo. Pero me gustaría hablar de lo que a veces no es tan lindo, que es viajar, montar en bus, montar en avión, los tiquetes y tal, las noches con los músicos, los egos que hay ahí. Sí. Entonces quiero conversar un poco de eso, y es cuando ustedes tienen una gira, ¿cómo se preparan emocionalmente para que este roce que puede haber y esta cantidad de días compartiendo no les afecte tanto, sino que se vuelva como una energía positiva para el grupo? ¿Cómo lo hacen? Claro, pues, a ver, desde que la banda es banda, en el año 2010, que se consolida realmente, hemos viajado fuera del país todos los años, ya sea para un concierto en específico o, en el caso más grande, por 2 semanas y media de gira, en las cuales pues tenés que compartir literalmente como si fueras una pareja, porque pues compartís pieza, desayunás, almorzás, cenás, viajas, estás horas en el bus, en el taxi, en el auto, en el metro, en el barco, porque nos ha tocado cruzar ciertos ríos. Y obviamente es complicado, no todos, las personalidades siempre son difíciles. Al principio todo es muy lindo, todo es muy divertido porque la emoción de viajar, la emoción de ir a conocer algo nuevo, la expectativa de subirte al escenario, más aún cuando sabes que vas a compartir escenario con alguien muy grande, ¿no? Porque nos ha tocado compartir en los últimos años con gente muy grande, ¿no? Pero claro, luego que ya has ido, cuando ya vuelves por segunda o tercera vez al mismo lugar, ya esa emoción baja, porque ya no hay novedad, ya todo empieza a caer en cierta forma como en una especie de rutina, y obviamente es más complicado porque no es un tour, no es un viaje de placer, es un viaje de trabajo. Entonces, bueno, siempre una de las cosas que son de las más complicadas es el tema financiero, porque obviamente tienes que comprar pasajes, tienes que comprar hoteles, comidas, decidir dónde comer, cuánto gastar. Unos tienen un presupuesto, otros tienen otros. Entonces es muy complicado a veces tener a todos contentos, pero sobre todo tratar de que esa parte que es fundamental, porque sin eso no hay viaje, no hay nada. Tratar de que esa base esté firme. Una vez está eso firme, todo lo demás empieza a fluir con un poquito más de facilidad. Porque para los artistas, y sobre todo los que estamos empezando, yo tengo 10 años, pero yo siempre digo que estoy empezando todavía, ¿no? Siempre es complicado, siempre es duro, como cuando uno empieza una empresa, ¿no? Hay que poner plata, hay que invertir, hay que prepararse. Y
Para mí siempre ha sido complicado eso, ¿no? Durante todo el año ir ahorrando, ir viendo que, bueno, de tal concierto vas guardando un poquito, vas armando un fondo común para que luego eso se aproveche en un viaje, pues, al exterior, ¿no? Porque te dicen, pucha, vas a tocar con el Tri en México, vas a tocar con los Auténticos Decadentes, vas a tocar con la Berizo, o sea, artistas que meten 30.000 personas en un estadio. Entonces, claro, hay que ir, hay que estar, hay que participar. El que no está perdió. Entonces, eh, sí, para mí ese ha sido una de las cosas más difíciles, sobre todo porque pues, vivimos en Bolivia, que es un país que no tiene una industria musical formal, eh, no tiene artistas de referencia en el mundo de la música, en los circuitos internacionales, y un país que está muy subdesarrollado, pero a la vez está muy virgen. Entonces, trabajar cuesta el doble, ¿no? Porque te cuesta todo y hay que enseñarle a la gente eh, a hacer las cosas y hacer las cosas uno, entonces se vuelve difícil. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales. Luego, por supuesto, eh, es importante darle autonomía al grupo, ¿no? Viajas con 4 o 6 personas a veces y unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra, entonces establecer una agenda. Mira, tenemos esto, 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 hay que estar aquí en este lugar a esta hora, hay que prepararse para salir, estén todos a tiempo. Estar pendiente de aquel que es el impuntual, por ejemplo, que es el que siempre llega tarde, sale tarde, el que retrasa a todo el grupo, entonces estar más pendiente de él y luego obviamente tener suficiente tiempo como para decir, bueno, ok, hoy tenemos día libre, hasta el mediodía hagan lo que quieran, el que quiere se queda durmiendo, el que quiere sale al museo, el que quiere va a visitar a un amigo, hagan lo que quieran, ¿no? O al revés, ¿no? Bueno, ya terminamos la agenda del día, es libre, el que quiera irse de parranda, pero mañana a las 9 hay que estar acá, ¿no? Y son disciplinados y a las 9 están. Bastante. Una de las conclusiones que saqué escribiendo Musiconomía es que un líder es el que gestiona más que recurso técnico, es un recurso emocional y es las emociones de la gente con la que trabaja. Así es. Tú eres el líder, el director de Animal de Ciudad. ¿Cómo gestionas con ellos esas emociones para que en el escenario la rompan, como decimos en Latinoamérica, la saquen del estadio y emocionen como deben emocionar? Pues una de las cosas que siempre he tratado de hacer es tener claro con el grupo de que no importa si estás tocando para 10.000 o 20.000 personas o si estás tocando para 50 o 30. Hay que entregarlo todo. Y para mí es muy, muy ilustrativa una experiencia que tuvimos en Brasil, en Cuiabá, en medio del Pantanal, en medio de la selva. En esta ciudad fuimos hace el 2011 a un evento llamado Grito Rock y nos programaron para un día martes, que ya de por sí es un día flojo. Y teníamos que compartir con otras 2 bandas. Cuando llegamos al lugar, estaban poniendo una película y nos informaron que las 2 bandas no pudieron llegar una tuvo problemas en la carretera y la otra tuvo un problema personal de uno de los artistas y tuvieron que volver inmediatamente a la ciudad donde eran. O sea que estábamos nosotros solos tocando un martes en un local en una ciudad donde nadie nos conocía y habían 5 personas. 5 personas. Y habíamos cruzado y eran horas y horas y horas y horas de viaje. O sea, 12 horas hasta la frontera, otras 6, 7 hasta Campo Grande, otras 6, 7 hasta Cuiabá. Entonces, de pronto hubo un bajón anímico. Decir, wow, viajamos tanto para venir a tocar para 5 personas, qué lástima. Y claro, para mí era difícil, ¿no? Porque yo los llevé ahí, yo era el que estaba liderando todo el proyecto, ¿no? De viajar y de tocar en Brasil. Y en un momento les dije, bueno chicos, tenemos toda la noche para tocar. Hay 5 personas, pues
divirtámonos, toquemos, improvisemos, juguemos, hagamos de cuenta que es un ensayo y que no importa, pues si nos ven 5 personas, pues son esas 5 personas y que vean un ensayo nuestro y que sea lo más divertido posible y aprovechemos para experimentar, payasear en el escenario, no sé, hacer cosas que normalmente no haría sin previo ensayo para un público de 10.000 personas, por ejemplo. Entonces como que todos nos motivamos y dijimos, bueno chicos, hay que romperla, vamos, sí, vamos a divertirnos. Nos subimos al escenario, oh sorpresa, empezamos a tocar y la gente empezó a llamar, vengan a ver esta banda. Y el empezaron a llenar el sitio. Se empezó a llenar y la gente entró, hacía un calor infernal. A Cuiabá en Brasil le dicen Hell City, la ciudad del infierno. Es un calor infernal. Un calor húmedo, selvático. Exactamente, es ese calor húmedo. Estamos pero ensopados y tocábamos y obviamente cantábamos en castellano. La barrera lingüística, si bien el portugués es muy fácil, pero pues es una barrera lingüística, igual es otro idioma, pero tocamos y la gente le gustó muchísimo y luego pues nos echamos a ensayar unos cuantos covers y la gente disfrutó muchísimo. Al fin de la noche el lugar estaba lleno, se había armado una gran fiesta, los organizadores del concierto estaban fascinados porque la gente llamó y dijo, vengan a ver esta banda. Y se llenó un martes en una ciudad donde nadie nos conocía. Entonces fue muy divertido porque al terminar nos pidieron otra, tocamos, luego nos entregaron unos diplomas, unos recuerditos y la gente aplaudía de pie y se sentía muy bien y todos salimos pero muy felices de esa noche porque realmente vimos un resultado tangible de lo que habíamos puesto en escenario. Nombraste 2 cosas que son muy interesantes para esta conversación y que la he visto más evidente en la música. 2 cosas que es, toquemos como si fuera un ensayo, pero estar en un concierto. Entonces la primera pregunta ahí es, ¿cuál es la diferencia entre el ensayo y el concierto emocionalmente hablando? La primera pregunta. Yes. Y la siguiente es, hay una barrera idiomática y sin embargo la gente se conecta ahí. Entonces la segunda pregunta es, ¿desde dónde se conectan los músicos o desde dónde es mucho más empático todo? En una entrevista que te hice para el libro, claro, me hablabas de que la música es empatía. Empatía, total. Entonces, desde el punto de vista de las relaciones, ¿qué tan importante puede ser el idioma cuando te puedes conectar emocionalmente desde otro lugar? Y lo digo también porque muchas veces a uno lo rechazan en un cargo de trabajo porque no habla inglés, porque no habla portugués o porque no habla francés, desconociendo el talento y la capacidad de relacionarse. De acuerdo. Por eso lo pregunto. ¿Ustedes quedan planteadas esas 2 preguntas? La primera pregunta, un ensayo es... un ensayo justamente es eso, es un momento en el cual uno está mucho más relajado. Si uno se equivoca no pasa nada. No hay necesariamente una hoja de ruta, no hay un set list en el concierto que tengas que seguir. Como que ¿con qué empezamos? Empecemos con este tema, ya, ok, vamos, pum, pum. Entonces, como que estás eligiendo desde donde te sentís más cómodo, donde te sentís más tranquilo. Entonces, siempre abrís con un tema para calentar. ¿Ya con qué calentamos? Con esto, pum. Entonces vas con algo que te sabes. Y luego vas avanzando hacia los temas que hay que ensayar, que hay que preparar para un concierto. Pero pues ya después de tantos años todos los temas están repasados de memoria, los tocamos a ciegas, los tocamos sin escucharnos incluso a veces, que es un gran ejercicio de ensayo, de memoria. Y tocar en ensayo tiene esa capacidad de improvisar y es como, bueno, ¿y ahora con qué seguimos? Sigamos con esta. Ok, vale, pum, pum. Entonces vas creando sobre el pucho, decimos nosotros, o sea, sobre la marcha, ¿no? En el caso del concierto, el concierto tiene una estructura y ya tiene una
una ruta crítica. Entonces, sabes con qué tema vas a abrir, con qué tema vas a seguir, cuándo vas a hacer una bajada hacia los temas lentos y cuándo vas a ir subiendo hasta el final, donde tenés los 3 o 4 temas más fuertes, o el tema con el que querés que el público se quede al final, el último que escuchaste, ese es el con el que se quedan, ¿no? Entonces ahí vas manejando otra dinámica y no puedes improvisar, porque no puedes llegar y decir, oye, ya no quiero tocar ese tema, quiero tocar este otro, porque entonces toda la dinámica de ese momento, o sea, de ese show se rompe, porque además tenés un tiempo determinado en escenario, tenés ciertas reglas. Cuando estás en el ensayo no hay reglas. ¿Querés acabar antes? Pues acabas antes. ¿Querés tomar media hora después? Pues media hora después seguís tocando. ¿Querés improvisar y decir, pues vamos otros 8 compases porque el guitarrista está inspiradísimo y vas otros 8 compases? Porque en ese caso, de mi anécdota, no teníamos un tiempo. Teníamos todo el tiempo del mundo. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Y eso para mí es súper interesante y lo hacemos a veces. Y como que, chicos, como ensayo, relajados, todos. En un concierto querés generar ciertas emociones. Hay una canción en donde querés que la gente cante con vos. Entonces en ese momento les decís al grupo, chicos, en este momento yo voy a hacer un gesto, entonces vamos a bajar la dinámica y yo voy a empezar a hablar con la gente y lo vamos a sostener. Y lo vamos a sostener y voy a hacer que la gente cante y que interactúe. Entonces ahí te conectas con el público. Haces que el público se aprenda la letra de tu canción, además, que es una táctica que usan todos los músicos en el mundo. Entonces, esa estructura es importante mantenerla y esa es la diferencia para mí entre el ensayo. Y es en el ensayo, en el espacio relajado, donde preparás la estructura para el concierto sabiendo las reglas que te da. ¿Y esa preparación es una preparación técnica o una preparación emocional? Un poco de ambos. Muchas veces lo preparas de manera emocional para que funcione, para que las dinámicas, lo que dice cada canción, la energía. Hay canciones que son muy aguerridas, que son como que de protesta, como que la gente se suelta. Y luego hay otras canciones que son como muy naif, muy tranquilas, muy románticas. Quizás hay canciones que le gustan más a los chicos, hay canciones que le gustan más a las chicas. Entonces vas planificando esa dinámica desde lo emocional. Pero luego sí tomamos en cuenta algunos aspectos técnicos porque son importantes, ¿no? Si vas a tener una pantalla LED, entonces, bueno, ¿qué video vas a poner en ese momento para encajar lo que está ocurriendo musicalmente con la imagen? Luego, cosas como en algún momento yo voy a sacar una guitarra acústica, entonces técnicamente hay que estar preparado para que esa transición sea lo más sutil posible, ¿no? Que no hayan vacíos, ¿no? Suele suceder con las bandas que terminan de tocar y hay como un vacío y todos se miran y como que todos están como que y ahora tocamos esta silla, dale, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, tratar de evitarlas, ¿por qué? Pues ya tenés todo planificado, entonces no hay necesidad de mirarse, no hay necesidad de preguntarse. Ya todos saben qué es lo que tienen que hacer y tiene que fluir, ¿no? Okay. Y la otra pregunta, que era sobre la empatía y el idioma, pues a mí me ha pasado mucho que el ritmo, la energía que uno proyecta al público a veces es suficiente para superar cualquier barrera idiomática y cultural. El ejemplo de Brasil, por ejemplo, fue muy interesante y de hecho no es la única vez que hemos ido a Brasil. Luego hicimos una gira de 8 conciertos, si no me equivoco, entre Río y Sao Paulo y hemos tenido los mismos resultados, ¿no? Sí es verdad que yo hablo portugués, pero en el escenario no hablo portugués. Yo incluso les hablo en castellano, muy lento. ¿Por qué? Porque también somos una banda que viene de Bolivia, entonces la gente viene y quiere escuchar castellano. Entonces, me gusta eso, me gusta tratar de hacerme entender y además eso hace que la gente se predisponga a escucharte.
con más atención, porque la gente en ese momento no sabe que yo sí hablo el portugués. Pero como yo les estoy demostrando que estoy haciendo un esfuerzo por hacerme entender, entonces ellos también se predisponen para escuchar. Entonces en el momento en que vas contando un poquito, la gente tiene tenés la atención de la gente y obviamente las canciones van fluyendo de esa manera. Obviamente la parte musical es fundamental, el ritmo, la forma de, qué sé yo, los solos de la guitarra, las dinámicas, todo eso, si está bien trabajado, la gente lo comprende. Me pasaba mucho también en Argentina, en un concierto, en un festival al que fuimos. En Argentina sucede algo muy interesante, es un fenómeno que las bandas tienen su público. Entonces viene la banda, toca, el público está ahí y luego sale la banda y se va el público. Y entra la otra banda y entra el público de la otra banda. Entonces era un fenómeno que yo no conocía y no entendía. Y el público argentino es un público muy fanático. El argentino es muy fanático de su música, de sus bandas, de sus canciones. Entonces muchas veces el fanático tiende a rechazar lo nuevo o lo diferente. Entonces yo estaba muy aprensivo de cómo les iba a caer a los argentinos, siendo extranjero, siendo boliviano, con una propuesta muy diferente a lo que se hace en Argentina. Y las respuestas siempre eran buenas, porque siempre tratamos de proyectar esto de, estamos viniendo a compartir y a proponerles nuestra música. Escúchenla a ver qué les parece. Entonces como que vas predisponiendo al público a que se conecte con vos, ¿no? Y luego, obviamente, cuando ven cómo suena la banda, cuando ven cómo suena la batería, cómo encaja con el bajo, en los temas agresivos, en los temas suaves, cómo se manejan las dinámicas, la gente ya se queda con uno. Y ya da igual si son brasileños, cubanos, mexicanos, argentinos, lo que sea. Funciona. Funciona porque para mí el trabajo del artista es ese, es transmitir. No es tanto, sí es importante la técnica. Pero es más transmitir. Pero el artista que no transmite puede ser el virtuoso más grande del mundo, pero el artista que no transmite, no transmite. Entonces, para mí eso es fundamental. Yo no soy el mejor guitarrista, ni el mejor cantante, ni el mejor compositor del mundo. Pero pues creo que logro transmitir cuando estoy encima del escenario y me propongo transmitir una serie de emociones de acuerdo al repertorio que tenga. Leonard Bernstein decía que Beethoven no era bueno si uno separaba los componentes de la música y los analizaba uno por uno. Pero que era bueno cuando utilizaba todo eso en conjunto y que utilizaba muy bien los recursos y ahí era donde emocionaba. Entonces, guardadas las proporciones, entonces estamos frente a un Beethoven de Santa Cruz de la Sierra. No puede, en ojalá. esa proporción. Ojalá no sea por los sordos. Dijiste, pero bueno, ante esa sordera se compuso la única obra clásica que es patrimonio de la humanidad, que es la novena sinfonía. Que es la novena sinfonía. Entonces también tiene un silencio interesante ahí. Sí. Dijiste una cosa que me parece prudente anotar, que es que el fanático tiende a no recibir lo nuevo, a rechazar y a quedarse con lo que ya conoce. Sí. Entonces podría yo concluir que las empresas, ya voy entendiendo un poco, en las empresas están llenas de fanáticos, porque no están prestas a recibir cosas nuevas. Puede ser. Puede ser. A mí me parece que el fanatismo tiene, en cierta forma, una especie de... es una zona de confort. Porque, pues, siempre es tu banda, tu artista, siempre suena igual o suena parecido, siempre canta las mismas canciones, ¿no? Me recuerda mucho a las bandas que hacen covers, que utilizan ese fanatismo en cierta forma, ¿no? Y la gente vuelve todos los fines de semana a escuchar las mismas canciones, tocadas de la misma forma, por el mismo grupo, o sea, a mí me parece que es muy probable que ese fanatismo sea mucho esa zona de confort, de como que te da flojera sentarte y escuchar otra cosa, sobre todo hoy en día que cada vez es más difícil sentarte a escuchar música. Entonces,
Si lo llevas al lado de las empresas, yo creo que las empresas cuando se meten en una zona de confort, que también puede ser un monopolio, qué sé yo, como que se acomodan y no, ahí está bien. Es que siempre hemos hecho así y ahí te quedas. Y eso te impide ser creativo, ¿no? Las zonas de confort son lo más perjudicial para un artista, eso lo sabemos, porque pues ese disconfort es lo que te mueve para crear, para escribir, para componer. Y en las empresas, por supuesto, porque te quedas guardado ahí y pues detrás tuyo viene el próximo Netflix, el Claro. próximo, o sea, la próxima gran idea, y como estás en tu zona de confort, no sabes lo que viene atrás, o lo ignoras aunque lo veas. ¿Por qué? Porque pues Sí. tenés lo tuyo, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el tema de la escucha, en el sentido de que dices que la gente que es fanática no está muy dispuesta a escuchar cosas nuevas. Para mí es pura pereza estar dispuesto a escuchar cosas nuevas. Y dos, porque quieren posar de sabelotodos para poder criticar, como suele suceder en Twitter, criticar sin saber, sin simplemente disparar desde el fanatismo, Sí. con un total nivel o un alto nivel de ignorancia. Sí. Entonces, la gente que hoy no está escuchando es porque no está dispuesta, es una afirmación que yo hago, tú me dices si estás de acuerdo o no, no está dispuesta a emocionarse, sino siempre está dispuesta a defenderse o a argumentar desde un argumento técnico y no emocional, uno. Y dos, en las empresas pareciera que pasa igual. Las empresas buscan soluciones no para emocionarse, sino para resolver un tema técnico, es lo que yo me he dado cuenta. Y ahí es donde entra la música. Exacto. A jugar un papel de volvámonos a emocionar. ¿Qué opinas tú de esas posturas hoy en día en ese afán de la inmediatez de las redes y del escuchar para responder? Sí, a mí me parece que eso, que primero tenemos un nivel de pereza, ¿no? De flojera muy grande y tenemos estamos creciendo como una sociedad muy impaciente. Si te das cuenta, en los 80s, en los 90s, las canciones duraban 5 minutos. Hoy el estándar radial es máximo 3 minutos. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez las canciones se vuelven más cortitas. Y me recuerda mucho a la película El Demoledor con Sylvester Stallone, donde están en el futuro y están escuchando radio y las canciones son pequeños jingles radiales de 15 segundos, porque la gente cada vez quiere esperar menos para obtener algo. Entonces, a veces no tenés la paciencia de sentarte y escuchar una canción, un disco, a un artista, sino hasta que te lo topas por todos lados y estás tan bombardeado de eso que no te queda otra más que escucharlo. Y terminas aprendiendo la canción y la tarareas así no te guste. Así no te guste, ¿no? Así no te guste, igual la escuchás, igual la cantás, igual la bailás. Pero sí, y yo creo que también, no sé si la gente no esté dispuesta a emocionarse, yo creo que sí está dispuesta, pero yo creo que la flojera, la pereza es muy grande. Y en las empresas también, porque como ya está todo hecho, ya está todo solucionado, ya está todo armadito, no tiene uno que hacer nada. Uno tiene que encender la radio mientras está en el auto y ya te lo dan todo cocinado. No vas a buscar, ¿no? Por ejemplo, las herramientas de hoy en día, los buscadores, qué sé yo, Spotify, Deezer, te permiten descubrir cosas. Y yo me anoto siempre los grupos para en algún rato libre, sentarme y escuchar 2, 3 canciones. No creo que la gente tenga esa apertura para sentarse y escuchar algo nuevo y decir algo, y sobre todo algo que escape a lo que te gusta. Porque pues, uno puede decir, a mí me encanta el reggaetón y yo escucho reggaetón y es reggaetón y reggaetón y reggaetón y no es más. Pero por ahí me estoy perdiendo de una gran obra sinfónica o indie o qué sé yo, o algún otro género tropical, bailable o qué sé yo, no sé. Entonces, y pasa lo mismo al revés, ¿no? La gente que se enfrasca, yo escucho rock y escucho rock y escucho rock y de Vuelve pronto... al tema del fanatismo. Claro, y de pronto estás tan encerrado en tu rock que te estás perdiendo la música de Juan Luis Guerra, por ejemplo. Que
para mí es fascinante. Y no falta el que esté viendo este video y diga, ay, pero Juan Luis Guerra, me tienes podrido con Juan Luis Guerra, mejor es fulanito. Mejor es fulano. Porque volvemos al tema del fanático. Claro. Y es un fanático que no está dispuesto a ver esta entrevista sino 30 segundos porque está de afán. Exacto, está de afán porque siempre querés despachar las cosas rápido, porque estás en el celular y te escriben en el WhatsApp y la respuesta es inmediata, el video lo ves los 12 segundos, ya si te aburrió ya chao, me voy. ¿Por qué? Porque ya estás en tu zona de confort, ya sabes lo que vas a hacer, ya tenés todo mapeado, ya tenés todo como que muy, muy armadito. No, creo que la gente, igual las empresas, no se dan el tiempo de explorar. Y a mí, pues, no sé, a mí la parte empresarial, la parte creativa, o sea, mantenerse siempre innovando, para mí es fundamental porque, sobre todo en este último tiempo, hemos visto cómo han caído grandes monopolios. Las disqueras, la industria del cine, bueno, la industria de la música, de los conciertos, todo, la industria filmográfica, ¿no? Cómo Kodak desapareció como una empresa que trabajaba con film ante la fotografía digital y cómo las cámaras también se van modificando, cómo todo está desapareciendo y modificándose y son empresas que no están innovando lo suficiente, no están escuchando, como decís vos, no están viendo y escuchando qué es lo que pasa alrededor y sobre todo hacia dónde está fluyendo la cosa. Sí. Y eso es importante. A nosotros en vivo nos pasa ya eso, o estamos escuchando demasiado o estamos demasiado sordos. No sabemos qué pasa, pero hay un tema coyuntural de hacia dónde va esto. Claro. Ya va al cierre de esta entrevista y te hago la última pregunta. Bueno, son dos preguntas. ¿Cuántos son los de Animal de Ciudad? ¿Cuántos lo integran? Pues Animal de Ciudad, la banda en sí en escenario somos 4. 4. Pero hay un equipo muy grande de gente. Entonces tienen 4 en el escenario, ¿son qué instrumentos? La batería, la guitarra, el bajo y el cantante que soy yo, que a veces toco la guitarra. ¿Y sus nombres son la batería? Pues hoy en día como estamos con Jorge Barba en la batería, Junior Melgar en el bajo, Nicolás Moyano en la guitarra y yo en la voz. Entonces los llaman a una reunión empresarial, no hay concierto, y los invitan sin instrumentos a que ustedes 4 solucionen un problema corporativo, los 4. Y los llaman porque los vieron en Cuyabá, en ese clima selvático en donde la gente no los entendía bien, pero se conectaron. Y alguien dijo, llámelos porque estos tipos nos pueden ayudar a solucionar un problema. ¿Cuál sería ese problema que ustedes, a la fija, de lo que saben hacer en el escenario, podrían ayudar a resolver en un contexto corporativo? En un contexto corporativo, mira qué buena pregunta. A ver, primero yo creo que el trabajo en equipo para mí sería lo más... Creo que elegiría el trabajo en equipo, creo que sería el trabajo en equipo. ¿Cómo hacer que un equipo funcione? Porque evidentemente somos un equipo y para eso tenemos que estar conectados, tenemos que estar mirándonos, tenemos que saber en escenario cuáles son las indicaciones para poder ir de A a B, de una parte A a una parte B, de una canción A a una canción B, cómo generar un momento en el cual, como te decía, queremos que la gente cante, queremos que el público hable, que cante con nosotros, queremos invitar a alguien al escenario, queremos, no sé, hay pues muchos momentos, ¿no?, en un concierto. Y yo creo que en una empresa también, y sobre todo es cómo tener esa comunicación invisible, porque en el escenario los artistas tienen esa comunicación que es visible solo para ellos. Porque cuando yo hago un gesto que puede ser interpretado por el público como parte del show y tal, ese gesto en realidad le está diciendo al baterista que tiene que hacer un corte. Es un gesto de retroalimentación, exacto, de conversación en el escenario. Y todos tienen que estar muy bien sincronizados, pero además, sobre todo, todos tienen que tener una noción de orden.
Para mí la cuestión del liderazgo es fundamental en el sentido en que yo como líder de la banda, en la prueba de sonido siempre tocamos y siempre voy uno por uno. ¿Cómo está tu monitoreo? ¿Cómo está tu feedback? ¿Te escuchas? ¿Me escuchas? ¿Escuchas a los demás? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? Ok, ¿estás bien? Muy bien, vamos con el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces, todos, uno por uno. ¿Te escuchas? ¿Me escuchas? Escuchas a los demás. Exacto. Está buenísimo eso. Pero eso es que es fundamental, porque cuando haces la prueba de sonido, el monitoreo, es fundamental, porque si no te estás escuchando, tenemos un problema. Tenemos un problema serio, porque no me estás escuchando, entonces no vas a saber cuando la melodía haga tal frase para poder pasar a la siguiente parte. Si no me escuchas, no vas a poder escuchar mis indicaciones, que son solo nuestras como equipo, para cambiar a, qué sé yo, para empezar, para cortar, para retomar la canción y hacia el final. En fin, es muy importante eso. Y luego tocas, te escuchas, uno por uno. Cuando todos se escuchan bien, recién yo hago el mío. Porque generalmente yo generalmente no pongo problemas, yo siempre escucho bastante bien. Y luego en escenario también hay una forma de que pues técnicamente te pueden salir mal las cosas. Entonces también hay un código nuestro en los cuales ya a través de ciertas señas sabemos que el bajista no se está escuchando bien y hay que avisarle al de la consola que necesita darle más para que se escuche mejor y pueda funcionar mejor. Entonces hay toda una comunicación interna que el público no ve y eso es, para mí eso es fundamental. Y en un contexto empresarial, pues sobre todo en atención al cliente, ¿no? Tenés una serie de casos y una serie de clientes digamos así, tipos ideales de clientes. El cliente bueno, el cliente malo, el que pregunta, el que reclama. Entonces, cuando ya podés prever ciertas situaciones, podés generar todo un sistema de comunicación interna, no visible al público, pero muy efectivo. Y cuando tenés un problema y cuando tenés una situación, podés abordarla a partir de eso, a partir de ese sistema, como una suerte de simulacro contra incendios. Haces el simulacro, ya lo sabes. Entonces, cuando haya el incendio, ya sabes el simulacro. Tendrá sus particularidades, seguramente, pero pues ya la base está, entonces ya puedes. Yo creo que eso sería... Ok, si tuviéramos que, o quisiéramos satisfacer esa impaciencia de la audiencia, en una entrevista que ya lleva más de 30 minutos, y la vieran solamente en 30 segundos, y se llamara 3 cosas que nos enseña Animal de Ciudad para trabajar en equipo. Wow. ¿Cuáles serían esas 3 cosas? Bueno, primero, ensayo, mucho ensayo, constante y pues sí, constante y a conciencia. El ensayo te permite prever situaciones, te permite dominar la técnica, que la técnica al final termina siendo lo menos importante. Y una vez dominas la técnica, pasás a ese plano emocional de que ya la técnica se maneja mecánicamente y tu energía se enfoca no en dominar la técnica, sino en dominar las emociones y en manejar las emociones del público. Y eso solo se logra a partir de ensayo. Como un equipo de fútbol, como un deportista necesita ese tipo de ejercicio. Esa es una cosa. La otra, planificación. La planificación también se hace en el ensayo. ¿Cuándo vas a tocar? ¿Cuánto tiempo vas a tocar? ¿Qué canciones vas a tocar? ¿En qué orden? ¿Y cuál va a ser la dinámica que vas a manejar? Porque no las puedes salpicar así nomás las canciones. Tienes que empezar fuerte, en algún momento tienes que bajar, tienes que generar otro ambiente y manejar esos ambientes hasta la salida. Si te toca un concierto de 1 hora, la dinámica será una. Si te toca un concierto de 15 minutos, la dinámica será otra. Entonces esa planificación es fundamental. Y tercero, tener esa comunicación interna, que es la que te permite comunicarte sin que sea visible al público, sin que el público se entere que estás teniendo problemas técnicos y que estás disconforme
con la parte técnica. El público no se está enterando. El público no se está enterando que estás pidiéndole que le suba al monitoreo. El público no se está enterando que no te gusta cómo está sonando la guitarra o la voz o lo que sea. Entonces, todo ese sistema interno de comunicación entre los músicos y el equipo técnico que está manejando el concierto es fundamental. Y pues en las empresas funciona igual. El cliente no tiene que saber qué tipo de problemas estás teniendo, pero vos tenés que solucionar los problemas. Entonces, me parece que la analogía es muy válida. Bueno, muy bien. Nada, Pues hemos llegado al final, Ronaldo. Muchas gracias por visitar Colombia, visitar Bogotá, No, pues, visitar siempre. tu casa. siempre es un gusto. Que cuando vuelvas es bienvenido siempre. Y espero que nos sigamos viendo pronto, ojalá con nuestras cosas allá en Santa Cruz y tú con Animal de Ciudad aquí en Bogotá. Oh, sí. Muchísimas Esa gracias. es la idea. Gracias a vos y nada, pues bien. Gracias. Bien. Ronaldo, pues es tu parte de todo este tema de las entrevistas, que es un nuevo espacio que tenemos en el canal de En Vivo. Surge a partir de que escribí Musiconomía. Claro. Te nombro en el libro. Tuvimos una grata entrevista por Skype para poder hablar de música y nos compartiste una cosa muy poderosa que por eso está registrada en el libro, que fue que para hacer música se necesita ser empático, independiente de cómo nos caigamos. Entonces te quiero obsequiar un ejemplar que ha estado esperando por ti. Muchísimas gracias. Y espero que lo disfrutes, que lo leas, que lo compartas, que lo uses, que lo pongas en práctica, no solamente con Animal de Ciudad, sino con tu Meraki Teatro Bar y con la gente que conozcas, pero sobre todo que lo disfrutes. Muchísimas gracias y de verdad todo un gusto. Ya te voy a estar haciendo llegar los comentarios. Me parece que toda la idea del libro es, toda la analogía entre la música y el mundo empresarial es muy válida y creo que se le está aportando algo que le falta a veces al mundo empresarial, que es el alma, es la emoción, ¿no? Y yo voy a aprovechar entonces también para hacerte entrega de mi regalo. Animal de Ciudad acaba de cumplir 10 años, desde el 2007 hasta el 2017. Y pues en un afán de compilarlo todo he hecho estos 4 discos, 4 discos con todo el material de Animal de Ciudad y con cosas que he grabado pero que nunca publiqué, cosas inéditas que se quedaron en el tintero por una diversa cantidad de motivos. Y pues es toda la producción que he hecho, toda mi música, todo lo que he hecho hasta la fecha, está acá. Y quiero agradecerte porque vos también has sido parte de esa construcción desde cuando nos conocimos y has acompañado mucho de lo que hemos hecho acá. Pues un honor recibir esto y lo disfrutaré mucho porque lo hacen bien. Yo siempre me acompaña la música de ustedes en mis viajes largos. Qué bueno. En el iPod. Yo todavía uso iPod. Y ahora se hace todo en el celular, pero yo todavía uso iPod. Muchísimas gracias. No, pues, gracias a vos. Muchas gracias. Lo disfrutaré un montón. Y hasta la próxima. Bueno.